Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana con Oscar Llanes. Estamos en la capilla de Jesús, María y José, una de las iglesias más interesantes que hay en Venezuela por su origen y por su historia. Estamos en Sarría. Popularmente se dice la iglesia de la Iluminada de Sarría. Pero ¿quién era la Iluminada de Sarría? Esta es una historia verdaderamente curiosa. En 1934, un año antes de la muerte del general Juan Vicente Gómez, una señora muy humilde que vivía por aquí mismo, llamada Dolores Rengifo de Ramírez, una noche, en horas de la madrugada, dijo que había escuchado la voz de Dios y que Dios le había dicho: lo más importante es amar a Dios por encima de todas las cosas, amarlo con tu corazón y amarlo con tu mente. Aquella voz, según contó la señora, le dijo también que se acercaban grandes cambios en el país. Aquello no trascendió y quedó solo en el barrio, pero en efecto, pocos meses después, se vio que Venezuela había registrado un gran cambio. Había muerto el general Juan Vicente Gómez. Es entonces cuando, al recobrar la libertad, comienza a hablarse públicamente de todas las cosas de la Iluminada. Era una persona humilde, como les dije antes, no sabía leer, no sabía escribir. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que se conocía los evangelios prácticamente de memoria. A veces decía que ella no entendía lo que le venía, pero escuchaba una voz. Entonces muchas personas le decían que repitiera a ella lo que su voz decía. Y muchos adeptos, fieles, etcétera, comenzaron a tomar en unos cuadernos todos los mensajes que llegaban a la Iluminada de Sarría. Bien, en 1940 ya el país era totalmente distinto al de 1934, en donde se había escuchado por primera vez la voz de Dios. Comenzó entonces la señora Dolores de Rengifo a hacer grandes predicciones de todo tipo, de cosas que iban a ocurrir, y estas cosas fueron ocurriendo, hasta que ocurrió un día algo que es el verdadero corazón de esta iglesia. La señora Dolores fue a una fiesta del cumpleaños de la hija de una amiga y compró en una panadería cercana un pan. Fue a la fiesta y entonces, como regalo, le dio a la niña el pan. Sacó el pan de la bolsa y se lo dio a la niña. Entonces, automáticamente, la niña le mostró el pan a la mamá y le dijo: mira qué bonito pan. Entonces la mamá le dijo: oye, Dolores, ¿cómo se te ocurrió esto? Qué interesante. Le mostraron el pan. Cuando ella vio el pan se sorprendió, porque no era el pan que ella había comprado. Y el pan tenía unas cosas muy extraordinarias que ya ustedes la van a ver ahora. Fue con la amiga a casa del panadero y le dijo: este pan fue el que usted me vendió. No, yo nunca había visto ese pan. Además, nosotros no vendemos panes por molde, sino que hacemos el pan simplemente. Así es que ese pan no fue el que yo le di. Yo le di otro pan y le mostró un pan campesino redondo como todos los panes que ustedes conocen. Pero ¿qué era lo que tenía ese pan? Observen que esto fue hace 60 años. Hoy ese es, pues, el símbolo, el centro y la reliquia de esta iglesia. Es este pan que ustedes están viendo allí. Bueno, observen bien para que vean que el pan tiene forma de corazón. En la parte superior hay una cruz. Hacia el centro hay una corona de espinas. Y en la parte inferior está la palabra Jesús. Eso causó un gran impacto en aquella época. Por supuesto, todo el mundo dijo: milagro, milagro. El pan salió en los periódicos, se les tomaron muchas fotografías y comenzó entonces gente de toda Venezuela a venir aquí. Vinieron enfermos, viscos, cojos, gente desahuciada por los médicos, mutilados, gente que no tenía salvación, y muchos de ellos decían que cuando oían la palabra de la Iluminada, que siempre decía que debían rezar 3 Ave María en horas de la madrugada, a las 5 de la mañana, y que Dios no desampararía nunca a quien tuviera fe. Mucha gente salió de aquí diciendo que se había curado. Y hoy cuesta trabajo creer, al ver aquí los cortijos de Sarría y ver la distancia que hay desde la calle principal aquí, cuesta mucho trabajo creer lo que se vio y lo que sale, las fotos que salen en los periódicos de la época. Desde horas de la madrugada, colas de enfermos. Estas calles estaban totalmente llenas de una cola de enfermos que venía desde 3 o 4 cuadras hasta aquí. Al principio el gobierno trató de interceder y trató de controlar el culto, pero fue imposible.
La iluminada un día dijo que había que levantar aquí la iglesia de Jesús, María y José, y entonces, sin ayuda oficial alguna, sin ayuda de gobierno alguno, ricos y pobres comenzaron a dar contribuciones y nació esta iglesia. Esta iglesia tiene una característica muy importante. Primero que todo, en esta iglesia no hay ningún sacerdote que venga. Si viene alguien, viene de visita, pero no tiene cura. Es una iglesia, pues, que es de la comunidad y de la sociedad de Jesús, María y José, que fundó la Iluminada. Pero lo más importante es que esta iglesia no cerraba nunca. Era la única iglesia en el mundo que no tenía puertas y que estaba abierta de noche y de día. Precisamente, un conjunto de aguinaldos de Sarria, llamado el conjunto de Jesús, María y José, hizo un aguinaldo viejísimo ya, que decía: la capilla está abierta de noche y de día. Se referían a esta iglesia que estuvo siempre abierta. Nunca pasaba nada aquí. Desde hace 2 o 3 años es que la iglesia se cierra de noche, por la inseguridad que ustedes saben que todos estamos viviendo. Pero con la Iluminada de Sarria ocurrió un fenómeno. El fenómeno más importante es que las cosas que decía se cumplían y que siempre invocaba a Jesús, María y José, después de lo que la gente llamó el milagro del pan, de eso hace 60 años. Después de lo que la gente llamó el milagro del pan, les repito, ocurrieron otras cosas muy curiosas. Por ejemplo, muchos años después estaba gobernando Delgado Charbó como presidente de la Junta Militar de Gobierno. Esto fue en el 48. Bueno, y entonces ocurrió algo verdaderamente curioso. La Iluminada dijo que se iban a desprender, que se iba a desprender la lluvia del cielo, que los pecadores iban a ser castigados, que Caracas podía convertirse en un lago. Y ocurrió algo que conmovió a todo el mundo y le dio mucho más fuerza al culto de la Iluminada en toda Venezuela y fuera de Venezuela. Durante 3 días estuvo lloviendo en Caracas y hubo la inundación más grande que se ha visto en la ciudad, mucho más grande. Eso fue quizás en el 48, estaba Delgado Charbó al frente de la Junta Militar de Gobierno. Pues bien, el agua, para que ustedes sepan, el agua llegó por la parte sur de la ciudad, tapó pues Puente Hierro, Portachuelo, todas esas cosas. El hipódromo nacional fue inundado, estaba el hipódromo en el Paraíso, los caballos salieron nadando por el Guaire, algo que es curioso, y ofreció el hipódromo gratificaciones para que los ejemplares más famosos de la época, Jaipocri, Caimán, etcétera, aparecieran, y muchos de ellos fueron encontrados en San Agustín. En el pasaje de la Cocinera, el agua llegó a 1,5 metros de altura. Y una cosa que es muy difícil de creer y que la gente tiene razón de no creerla. Lo que hoy es la avenida San Martín, todo eso se convirtió en un río. Y el gobierno utilizó, para auxiliar a las víctimas de la inundación, utilizó lanchones de desembarco. La maternidad Concepción Palacio se inundó y en aquellos días hubo algo que sacaron todos los periódicos y que cuesta trabajo creerlo. Cuando vinieron a preguntarle a la Iluminada sobre aquel diluvio, dijo que ese diluvio iba a lavar los pecados de los caraqueños y de los venezolanos en general. Pero hubo algo también muy interesante. Ella anunció que iban a ocurrir cosas raras que iban a sorprender y que iban a iniciar una nueva época. Bueno, las cosas raras, pues evidentemente, ¿qué pasaron? Fue en la maternidad, nació un niño y el niño tenía un diente. Y unas enfermeras decían que el niño no lloraba, sino que se reía, a grado tal que muchas de las enfermeras no siguieron en aquel cuarto. Comenzaron a aparecer cosas, pero después, algo muy interesante, ocurrió algo que cambió la suerte de Venezuela, que fue el asesinato del presidente de la República, Carlos Delgado Charbó, y comenzó un periodo totalmente distinto y diferente. La Iluminada de Sarria se convirtió en un símbolo en Venezuela. Era evidentemente una fe espontánea, una fe popular que nadie pudo destruir, y lo más importante, una fe que nació espontáneamente del pueblo. Aquí no hubo gente, ni sacerdotes, ni gente que vinieran a orientar a la gente, ni a fijar que debía decirse misa o que debía orarse a tal hora. Espontáneamente la gente seguía los ejemplos que había dictado la Iluminada. Y lo más curioso es que 60 años después este culto se conserva intacto, a grado tal de que se repite la misma tradición de hace muchísimos años. Aquí la Sociedad de Jesús, María y José tiene un conjunto de aguinaldos. Conjunto de aguinaldos muy famoso, el conjunto de aguinaldos de Jesús, María y José, ¿verdad? Que está aferrado pues a las grandes tradiciones venezolanas.
Y entre las cosas que se conservan aquí está el cuadro que ustedes están viendo grande de Jesús, María y José, en donde una época se decía que tenía la silueta de un arzobispo. Y también hay la habitación en donde la señora Dolores Rengifo de Ramírez vivía, y allí están todas las cosas personales que le rodeaban. Ella muere aquí mismo en su casa, en Sarria, el 20 de agosto de 1958. Hay la coincidencia que ella toda representó una era en la vida política venezolana, la era de la década militar y la era también de la caída militar. Cuentan sus adeptos que dijo: por fin voy a estar con él. Así son las cosas. Así son las cosas con Oscar Chávez.